Bienvenido a otro episodio más de nuestro podcast, Las Enseñanzas Satánicas. El día de hoy vamos a hablar sin rodeos, el día de hoy vamos a hablar de los supuestos satanistas históricos o los satanistas históricos, como la palabra lo dice, a lo largo de la historia. Vamos a ir avanzando poco a poco hasta que lleguemos al área de los rituales, hasta que lleguemos al área que más te importa y más te interesa. Pero no te puedo introducir únicamente al área de los rituales sin que tú tengas un conocimiento previo. Los rituales es una satisfacción para nuestra psique, una satisfacción mental, una satisfacción para el ego, una satisfacción para el alma o el espíritu, como quieras llamarle. Recuerda que yo soy tu amigo Satanás. Así que quédate conmigo. Fáciles de census Avernum. Pues bien, bienvenido y vamos a comenzar por hablar de los supuestos satanistas históricos. A lo largo de la historia todo ha sido satanizado, demonizado o como quieras llamarle. Y lejos de hablar del diablo, lejos de hablar del demonio, lejos de hablar de cosas sobrenaturales o paranormales, te traigo aquí de una manera más clara, más precisa, más contundente. No te lo sé describir, no te lo sé decir. El satanismo, satanizar, demonizar, más que tiene que ver con las cosas paranormales, sobrenaturales, déjame decirte que no. Satanizar o demonizar significa ser diferente, pensar diferente. Hace algún tiempo ya habíamos hablado al respecto de lo que significa satanizar o demonizar. Es todo lo que se sale del camino, todo lo que se sale de la carrilla, todo lo que se sale de lo normal. Recuerda que actualmente la sociedad, o mejor dicho, desde tiempos antiguos, la sociedad siempre ha tenido un líder o siempre ha buscado un líder, y si no lo tiene, no lo busca, entonces el líder se impone a sí mismo para que todo mundo lo siga como oveja descarriada, como borrego, como borrega. Y satanizar es darle ese adjetivo a todo aquello que se sale del camino. Por ejemplo, como ya habíamos utilizado el ejemplo de las cabras en Israel, en Tierra Santa, que se dice así, existen las cabras monteses. Las cabras monteses son tan locas, tan salvajes, que ellas escalan piedras, peñascos, cerros, están en los árboles incluso. Ha habido fotos, ha habido videos, y es por eso que el Satán, el diablo, el demonio, Lucifer, Belcebú, como quieras llamarle, de la actualidad, se identifica mucho con la cabra, porque la cabra no se deja domar, la cabra es completamente diferente. ¿Ya me explico? Entonces, tomando ese argumento, venimos para acá para hablar de los supuestos satanistas históricos o los satanistas históricos, aquellos que hicieron sus cosas diferentemente. Por ejemplo, tenemos que a lo largo de la historia distintos grupos o individuos han sido acusados de ser satanistas o se han proclamado a sí mismos como tales. La seriedad de esto, bueno, pues se debe ser tomado con cautela, pues tanto era común antiguamente que la acusación se hiciera
a la ligera ante cualquier movimiento considerado hereje o, como le dicen por ahí, heterodoxo. Voy a intentar usar palabras normales para no confundirte, la idea es que tú aprendas. Pero bueno, como algunas figuras se autodesignaban como tales, como una forma de rebeldía contracultural, los ejemplos actuales no incluyen a los movimientos o líderes modernos. Antiguamente los paganos veneraban a Pan, Atenea, Odín, Percunas y otras deidades paganas. Como se sabe, pues algunos cultos no cristianos tienden a ser considerados satanistas por el cristianismo, como pasa en efecto con los anteriores dioses demonizados por la tradición. Por ejemplo, la Kali india tiende a ser juzgada como una diosa espantosa y lúgubre. El ya mencionado Pan, hombre de cabra de Grecia, es de hecho una viva imagen acogida por el cristianismo para personificar al diablo. Entonces tú vas viendo que el demonio, que Satanás, que yo tengo varias representaciones, como ya habíamos hablado en el episodio anterior, pero creo que el episodio anterior, llamado El Diablo, no se grabó muy bien, así que te pido por favor que me dejes en los comentarios aquí o en YouTube o donde quieras si debo de corregir lo que se habló anteriormente en los últimos 2 capítulos, porque parece que hubo algún error con la tecnología. Recuerda que salí del infierno y me estoy adoptando a la tecnología. Adoptando no, adaptando. Bueno, sí, adoptar y adaptar. Los yazidí es una religión minoritaria de Oriente Medio que adora a Melik Taus. Son a menudo mencionados como adoradores de Satán por algunos sectores de la religión musulmana dominante. Las brujas, a quienes la Iglesia Católica considera siervas del diablo, a las que se juzgaba en los tribunales de brujería de la Edad Moderna en Europa. Vamos a hablar de las brujas más adelante. ¿Qué es lo que en realidad hacían estas mujeres que se decían, o mejor dicho, que decían que eran mis adoradoras, mis súbditas, mis seguidoras? Recordemos que ellas pues practicaban la medicina alternativa con hierbas, con plantas, y eran a veces demasiadamente lindas, y a veces por el hecho de ser la antigua edad, la Iglesia Católica castigaba a las mujeres por ser o muy hermosas o muy feas, o por ser diferente. Ya te diste cuenta que cualquier diferencia era satanizado, demonizado y automáticamente te llevaban a la horca. El señor Gilles de Rais en Francia de 1400 también fue un satanista. Ya hablamos también un poco anteriormente de Vlad Dracula, Vlad Tepes, no es cierto, no hemos hablado. El empalador, descendiente de los cruzados de la Orden del Dragón. John George Faust de Alemania en el año de 1500. Se le atribuye un gran número de instrucciones en alemán y en latín para hacer un pacto con el diablo, las cuales fueron recopiladas y publicadas en Alemania en unos cuantos volúmenes del Das Kloster entre 1845 a 1849. Las personas involucradas en el Poison Affair, como Catherine de Sage y Etienne Gibor en Francia de 1600, la documentación sobre el juicio es la principal fuente medieval de la información acerca de la Misa Negra, supuestamente. Es muy bien sabido que el Marqués de Sade de Francia en 1700 es descrito por algunos autores como devoto del satanismo, y sí, porque describe todo lo que es diferente. En esa época practicar el sexo de diferentes formas y tener satisfacciones sexuales de diferentes formas era completamente un pase a ser quemado vivo. Su obra describe gráficamente la blasfemia contra la Iglesia Católica por medio de una orgía en su novela Juliet. Oh sí, la disfruté bastante. Lo disfruté aún más mientras él lo escribía. En 1865 el poeta italiano contrario a la Santa Sede, Glose Garducci, publicó un poema exaltando a Satán como el dios de la razón y expresando su odio hacia la cristiandad, llamado Himno a Satana o Himno a Satán. El poema de Carducci contiene ambas declinaciones italianas para Satán, Satana y Satani.
Muchos adheridos al decadentismo, como el autor polaco Stanisław Przewalski, el artista belga Félicien Robs y el poeta francés Charles Baudelaire, claro que sí, Charles, que publicó su poema Las letanías de Satán en 1857, también se llamaban a sí mismos satánicos y crearon obras satánicas en arte y literatura. En el canal de YouTube publicamos un video de este joven, de este hombre, de este influencer, youtuber, como quieras decirle, que habla al respecto, aborda un poco sobre el satanismo a grandes rasgos, desde la infancia hasta las religiones, hasta su vida, su trayecto como haciendo parte del satanismo a la actualidad. No profundiza mucho, sin embargo, él aborda el satanismo a grandes rasgos, tanto el teísta como el ateo, el avellano. Y creo que te va a gustar que lo haya publicado, de que mi súbdito lo haya publicado. Porque si bien en el satanismo no solamente nos guiamos por la razón, sino que también practicamos la magia para satisfacernos y para obtener beneficios y favores, creo que es bueno que te des una vuelta en el canal de YouTube para que puedas ver a mi súbdito hablando abiertamente al respecto. Y creo que te puedes imaginar mil cosas, pero creo que lo que él dice te va a ayudar mucho. Búscalo en nuestro canal de YouTube, Enseñanzas Satánicas, y va a ser el video reciente que se llama Introducción al Satanismo Pacto. Algunos movimientos franceses han sido ampliamente descritos como satánicos por escritores franceses del momento, finales del siglo XIX a principios del XX. La descripción más conocida disponible en inglés es la novela de Labas de 1891, obra de Joris Karl Huysmans. Sin embargo, había otras muchas personalidades conocidas en Francia que estaban relacionadas con los círculos de Huysmans, como Joseph Antoine Boulan o Stanislas de Gaeta, Henri Anton, Jules Boyce y Joséphine Péladan, que también descubrieron, o mejor dicho, escribieron sobre el satanismo en Francia o fueron acusados de satánicos ellos mismos. También en esa época en Francia la francmasonería fue descrita como satánica por la elaborada y completamente desacreditada broma de Taxil. Después hablamos de la broma de Taxil. Sin embargo, es cierto que algunas personalidades asociadas popularmente con el satanismo durante esa época, como Félicien Robs, también eran francmasones. Vamos a hablar también en su debido tiempo de la masonería. Al menos 2 sectas satánicas o luciferianas existieron en Francia en la década de 1930. Una de ellas fue liderada por María de Naglowska y llevaba a cabo rituales dedicados a Satán y a Lucifer. La otra, liderada por un antiguo sacerdote católico, celebraba una inversión de la misa latina, una misa luciferiana, que incluía la frase In nomine Dei nostri Satanae Luciferi excelsi, la cual reaparecería 30 años más tarde en la Biblia satánica de Anton LaVey. Vamos a hablar poco a poco, así que te invito a que te quedes a nuestro siguiente episodio. Haré episodios cortos para no saturarte de información y para no aburrirte. Cada episodio demorará alrededor de 15 minutos. Recuerda que yo soy tu amigo Satán. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio.